Nuevamente bienvenidos ya a la última sesión de conferencias del día de hoy. En este momento nos acompaña Leonardo Critterson. Él nos va a hablar sobre cómo generar valor en procesos de adquisiciones de empresas. Leonardo es CEO de Person Group. Leonardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes a toda la audiencia y un gusto estar aquí con ustedes y compartir este espacio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, a todos nuestros asistentes les invitamos a jornada con sus preguntas en el panel al lado derecho en el botón Discuss. Ahí pueden tener el espacio para dejar sus preguntas durante toda esta conferencia. Y Leonardo, adelante, estamos en tus ¿Cómo no? manos. Antes que nada, quería comentarles a toda la audiencia que venimos de dos charlas muy buenas, de muy buen nivel y muy interesantes. Algo de eso desde lo conceptual vamos a conversar, no desde lo técnico, que ya hablaron expertos. Así que muy buenas las conversaciones que me preceden. Así que haremos un esfuerzo de estar al nivel de ellos. Bueno, y una cosa más también, ya que les mencionamos pues, a todos los asistentes, que al final, justo después de la conferencia pues, de Leonardo, vamos a tener entonces la sesión de clausura justo después. No se tienen que retirar del salón, podemos continuar aquí mismo para hacer entonces la sesión de clausura y vamos a hacer entonces también el sorteo que les mencionamos al principio del día. Entonces, ahora sí, Leonardo, por favor, puedes comenzar. Perfecto, yo les voy a compartir una pantalla y me van a decir si se ve bien y arrancamos. Un segundito, por favor. Claro que sí. Ya estamos con el tema. Me van a decir si se ve bien. Ahí estamos. Perfecto, se ve Leonardo, adelante. ¿Estamos perfectos? Bien, Adelante. arrancamos entonces, Ana. Vamos a hacer un cambio en términos de las conversaciones que venimos teniendo. Venimos del mundo técnico, científico, y ahora vamos a meternos en el mundo empresa, en el mundo empresario. Entonces, me parece que como punto de partida te voy a proponer que primero de todo entendamos qué estamos viviendo. Y cuando me refiero a qué estamos viviendo, me refiero a este proceso pandémico que estamos a mitad de camino y las consecuencias de ese proceso pandémico, no tanto en términos de salud, sino en términos de organización, en términos de empresa. Y en este sentido, venimos proponiendo interpretar la pandemia y este virus como un gran acelerador del tiempo. ¿Por qué? Porque lo que ha producido esta pandemia en muchos niveles, pero en uno de ellos es traernos el futuro al presente. Y cuando decimos traernos el futuro al presente es una aceleración importante del proceso que veníamos en términos evolutivos. Evidentemente, cuando hablamos de traer el futuro al presente, hablamos de que estamos en medio de un desarrollo de tecnología como nunca antes visto. Estamos entrando al mundo de la inteligencia artificial, el Big Data, algoritmos cuánticos, red de redes, business intelligence. Y todo esto se da en un contexto de gran incertidumbre, donde el gran protagonista es el cambio. Entonces, primero es importante entender que nuestra empresa está en este momento navegando por estas aguas que están en un proceso de transformación muy importante. Es importante entonces tener en cuenta este primer muy rápido diagnóstico para poder a partir de acá empezar a mirar hacia el futuro y hacia dónde vamos como empresa. En ese sentido, me gustaría comentarte de en qué se trata, cómo está viniendo todo este proceso evolutivo y este proceso de transformación, al que vamos a llamar el camino del dueño al empresario. Muchos de ustedes, seguramente, no las grandes empresas, pero sí las empresas pymes, recuerden cuando empezaron y seguramente se identificarán con ese dueño dependiente que inició la actividad. Ese fue el momento del arranque del desarrollo de tu negocio.
Luego vino la etapa del crecimiento, donde lo que hiciste, producto de la venta, aumentar la estructura y fuiste creciendo. Luego, una vez que ves que estás creciendo, tenés que profesionalizar, incorporaste recursos humanos e incorporaste tecnología. Y finalmente, vamos hacia el último etapa en la que está viviendo la evolución del desarrollo de la empresa en relación a su expansión como reinvención, innovación y creatividad. Cuando arrancamos el negocio, decimos, ¿por qué rentabilidad como valor? Porque cuando arrancaste el negocio prácticamente el único objetivo era ganar dinero. Entonces, la idea era, no importa lo que hagamos, que tenga el menor costo posible, incluido impuestos, y que nos dé la mayor cantidad de ganancia posible. Pero eso, a la larga, genera un cash flow, pero no genera valor. Finalmente, del otro lado, cuando nos convertimos en empresarios, transformamos la rentabilidad y tomamos en cuenta la rentabilidad, pero le damos más importancia al valor. Entonces, hablamos de un proceso de valor con rentabilidad. Y cuando hablamos de un proceso de valor con rentabilidad, hablamos de que ya no solo nos vamos a fijar en la rentabilidad como tal del negocio, sino en todas aquellas cosas que le generan valor a la compañía. Y un proceso de generación de valor es una combinación y una integración hoy en día de innovación, recursos humanos, tecnología, redes y servicio. La integración de todos estos elementos en sus distintos niveles generan un proceso de valor. Y la gran pregunta entonces es, ¿por qué, para qué y cómo generamos valor? ¿Cuál es el sentido de la generación de valor? Entonces, ¿para qué? Nosotros generamos valor en una compañía para maximizar el esfuerzo empeñado durante el emprendimiento. ¿Y por qué decimos que generamos valor? Porque es el único camino para poder sobrevivir y reinventarse. ¿Y cómo generamos valor? En el cómo generamos valor en una compañía tenemos dos grandes universos. Uno que pudiéramos decir outside y uno que pudiéramos decir inside the company. Es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con las acciones que yo tomo fuera de la compañía y las acciones que yo tomo dentro de la compañía. Dentro de las acciones que yo tomo fuera de la compañía, yo tengo que tener en cuenta acciones hacia el mercado, acciones hacia el medio ambiente y acciones hacia proveedores. Y dentro de lo que es el proceso de generación de valor inside the company, lo tengo que considerar dentro de un proceso de profesionalización de la compañía. Aquí vamos a separar tres grandes cuestiones: la parte de recursos humanos, la parte de tecnología y la parte de procesos. Entonces, la profesionalización de la compañía es un elemento y es una manera de generar valor en la compañía. ¿Qué significa profesionalizar? Profesionalizar significa que yo vengo de la historia, del arranque. Recuerden, el dueño que arranca la compañía y lo único que tenía como objetivo era ganar dinero. Y a medida que fue incorporando profesionales y personas a la compañía, normalmente utilizó la familia, los amigos, el ingeniero que conocí en el colegio, el de la universidad, mi vecino, el barrio, lo que fuere. Pero no siempre ese recurso humano es el que se va a adaptar a las circunstancias que el crecimiento de la compañía tiene. Por lo tanto, el proceso de profesionalización incluye una redefinición del management, de todo su proceso administrativo, contable, fiscal, legal, sistemas, eficacia de los sistemas y, por sobre todas las cosas, haciendo foco en los recursos humanos. Luego viene la parte de negocios, es decir, tenemos un plan de negocios que es el plan de vuelo de la compañía. Tenemos aspectos inherentes de ese plan de negocio y optimizar y visualizar los recursos disponibles. Y finalmente, para poder llegar a elaborar un estado financiero, estados contables, estados de resultados, plan fiscal, plan de gestión y un reposicionamiento de recursos humanos y tecnología. Toda la profesionalización que hagamos dentro de la compañía
es un proceso importantemente que va a generar valor. Luego, hablamos de recursos humanos y acá vamos a detenernos porque esto es muy importante entender que estamos atravesando hoy. Cuando hablamos de recursos humanos hoy, tenemos que tener en cuenta que este efecto de la pandemia, lo que les estaba diciendo con anterioridad, está produciendo un cambio muy importante en todo nivel. Este aceleramiento que se está produciendo desde ese futuro, traerlo hacia el presente, está cambiando la génesis del recurso humano. El modelo cartesiano que primaba hasta el comienzo de la pandemia, el modelo resultadista, el modelo blanco-negro, el modelo bueno-malo, es un modelo que ya está en desuso. Y el recurso humano que hoy requieren las organizaciones tiene que ver con el momento que estamos viviendo, de gran adaptación a los cambios en estado de incertidumbre. Por lo tanto, lo que habitualmente valoramos en los recursos humanos no tiene que ver específicamente con los conocimientos y con las habilidades en términos técnicas, sino que además depende las posiciones. Debemos tener en cuenta aspectos blandos como la empatía, la sensibilidad y la creatividad. Vamos a un mundo de alfabetismo digital y vamos a un mundo donde somos con otros. Por lo tanto, somos en red y desde aquí vamos a construir la base de recursos humanos que la organización requiere. Vamos hacia modelos colaborativos, vamos hacia modelos donde lo más importante va a ser la capacidad de crear. Hoy y en adelante, administrar recursos humanos tiene que ver con la capacidad de generar en el otro la creación. Y para poder generar en el otro la creación, debo generar entornos que sean propicios para la creación. Joe Bezos, el CEO de Amazon, hace muy poco en una conferencia en Los Ángeles dijo que él aspiraba a que su compañía se convirtiera en un gran laboratorio mundial. Y no se refería a construir y a mutar Amazon a una industria química. Se refería a que él estaba visionando de que el futuro de las organizaciones va a depender de la creatividad de sus recursos humanos, con una gran capacidad de adaptación a los cambios en un estado de incertidumbre en el que estamos inmersos. Por lo tanto, la profesionalización en los recursos humanos implica una mutación y una transformación en la valoración del recurso. Y esto es un proceso importantísimo para asegurarnos, insertarnos en el mundo que viene. Con respecto a la tecnología, hablamos de que esta pandemia nos está trayendo el futuro hacia el presente. Y efectivamente, estamos ante una expansión tecnológica muy importante y un salto muy importante. Y estamos entrando en ya entramos, pero estamos desarrollando a una velocidad muy importante el manejo de la información, Big Data, robótica, inteligencia artificial, redes. Todo esto impacta en la manera en que nos vamos a vincular entre la organización y sus directivos y las organizaciones entre sí y las relaciones con el cliente. Por lo tanto, la incorporación de tecnología es muy importante a la hora de pensarnos la organización hacia adelante. Pero cuando hablamos de tecnología no nos referimos solamente a la computadora o al robot. Nos referimos a todo el universo tecnológico. Inteligencia artificial. Hoy en día en una organización, un dashboard, un tablero de control en base a inteligencia artificial es realmente muy valioso y muy importante incorporar. Y por último, todo esto nos hace que vayamos caminando ese camino que propusimos de lo que llamamos del camino de dueño a empresario.
Vamos tocando así a una velocidad importante y en pinceladas todos estos temas, porque cada uno de todos estos temas pudiera ser una conferencia en sí mismo y algunos un ciclo de conferencias. Pero la idea es transmitirte la idea de hacia dónde estamos yendo con las organizaciones y qué tan importante es la generación de valor. La generación del valor, te dijimos antes, ¿para qué generar valor? Porque es el momento, la generación de valor es lo que me va a permitir maximizar el esfuerzo que yo invertí en mi compañía durante muchos años. ¿Y cómo logro concretar esa maximización de ese esfuerzo? Bueno, lo logro porque cuando ya hice todo este proceso, voy a llegar a un momento en el cual voy a tener que financiar mi expansión. Y para financiar mi expansión, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo varias maneras de financiar mi expansión. Lo puedo hacer vía capitalización, lo puedo hacer vía joint venture, me asocio con otra compañía similar, puedo tomar deuda o directamente puedo vender mi compañía y entregar mi compañía a una empresa seguramente más grande y con más recursos que siga y continúe el desarrollo del negocio. Esto es muy importante porque acá donde yo todo este proceso del camino del dueño empresario, yo lo voy a coronar con esta etapa de maximización de ese valor. ¿Y por qué haber generado valor es muy importante? Porque casualmente voy a poder concretar y voy a poder ver el resultado producto de haber tenido esos elementos de valor. Dos compañías que hacen parecidamente lo mismo, que trabajan en un mercado parecidamente lo mismo y que venden productos y precios parecidos, pueden tener dos estructuras de valor completamente diferentes y una compañía valer 3 veces más que la otra. ¿Por qué? Por todas estas inducción que les he dado, por todos estos elementos que hacen que una compañía valga mucho más que otra. ¿Y el mercado por qué asigna valor? ¿Cuándo el mercado asigna valor a una compañía? El mercado asigna valor a una compañía cuando ve que tiene perspectivas hacia adelante, no tanto por el resultado de su balance. Hay muchos ejemplos de esto. Recientemente Tesla empezó a tener números azules hace recientemente un par de años, pero durante muchos años atrás venían números en rojos y la valoración de Tesla no paraba de crecer. Entonces, ¿cómo puede ser que rentabilidad negativa y aumente valor? Bueno, este es un fenómeno que explica en el ámbito bursátil, explica por qué se dan estas situaciones, porque el mercado está diciendo que le apuesta a esta compañía porque está en el rubro adecuado, porque tiene la tecnología adecuada y porque fundamentalmente tiene los recursos humanos que le van a generar la creación que esa compañía va a necesitar para sostener y seguir evolucionando en su cadena de valor. Esto es lo que el mercado premia. Por eso en Silicon Valley vos tenés compañías que facturaron muy poco dinero con números apenas por arriba del punto de equilibrio y ya valen millones. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente por todo este proceso que yo te estoy diciendo. Ahora, en el contexto de empresas de servicio, en el contexto de empresas de venta de productos, ¿cómo voy a generar valor yo? ¿Cómo voy a hacer que mi compañía, además de tener una rentabilidad, también genere valor? Este es el desafío que todo empresario debe preguntarse y debe atender. La diferencia entre dueño y empresario radica en este enfoque. El dueño se limita a ganar dinero a través de su rentabilidad y no le presta atención a la generación de valor. El empresario sabe que esa compañía tiene y puede generar valor y ser atractiva para otros. Y ese será el momento de recuperar con creces lo que el dueño fue obteniendo con la percepción de su rentabilidad. Este es el concepto de valoración de una compañía. Ahora, ¿cómo reflejamos esto en la parte del estado contable? Nosotros tenemos que tener en cuenta que a niveles de una compañía hoy,
en la pauta transaccional en el mundo de las adquisiciones de empresas se utiliza un ratio financiero que no está estipulado en las normas contables de los distintos estatutos del país que se trate, pero que se utiliza mucho en la jerga financiera y es el concepto del EBITDA. Ahora bien, la empresa que toda su vida enfocó en rentabilidad se paró a flotar en la parte alta de este témpano porque lo que privilegió fue la rentabilidad y el valor lo tiene hundido. Entonces, un trabajo de profesionalización implica revertir este proceso y visualizar a través de lo que se llama un proceso de normalización todos aquellos aspectos de valor hundido para ponerlos en superficie y poder ser atractivos para otros. Ser atractivo para otros no es solamente una intención que debiéramos tener, es casi una obligación empresaria, porque es lo que me va a permitir a mí, estando en el mercado, poder acceder a distintas fuentes de financiación, ya sea para cualquiera de los procesos de crecimiento y de expansión que te mencioné antes, tanto sea el proceso de un joint venture, el proceso de endeudamiento y evidentemente para el proceso de adquisición. El proceso de adquisición es un proceso en el cual comienza con esta mirada y este análisis. Mi empresa será más atractiva en contraposición a lo que opina el dueño de la curva de la primera fotografía, donde solo privilegiaba la rentabilidad, pero descuidó la generación de valor, evidentemente la premiación va a ser mucho menor. O quizás hasta no haya premiación, versus una compañía que ha generado valor. Todas esas cosas que generaron valor, como en el mundo del outside, como te dije antes, lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca. Hoy es muy importante el concepto y la interpretación que tienen nuestros clientes de nuestra marca y de nuestra empresa. Todo tiende a una experiencia y la valoración de la experiencia es muy importante para la generación de valor. Recientemente, el CEO de Apple, en una entrevista, le preguntaron cuál era el secreto de la valoración de la compañía. Y todos pensaron que iban a decir el iPhone o la Mac o los productos que la compañía vende. Y él dijo que el secreto de la valoración de Apple, que es la empresa mayor y mejor valuada en la historia hasta el momento, él dijo que el secreto de la valoración es la alta confianza que tienen los clientes en la marca. Entonces el que le entrevistó le preguntó a qué se refería con confianza. ¿Confía en qué? En que el teléfono no se va a romper, que la computadora no le van a entrar un virus. No, la respuesta no fue técnica. La respuesta fue que el consumidor de Apple tiene confianza en que a Apple le va a solucionar toda su necesidad con relación a los productos que él consume. Y que además Apple tiene la inversión necesaria para poder garantizar la innovación. Entonces, el que sigue la marca Apple sigue la innovación y sigue el respaldo y sigue la confianza. Entonces, esto es un ejemplo de lo que significa la generación de valor por sobre el cuadro financiero. Entonces, no nos tenemos que concentrar tanto en castigar el estado de resultados por sí, solo para obtener un beneficio impositivo, sino que tenemos que tener en cuenta si estamos, y deberíamos preguntarnos, si estamos generando valor en nuestra compañía. Esto es muy importante porque esto le da sentido a todo el esfuerzo que venimos hablando. Recién Jesús, Alfonso y Raimundo hablaban sobre la nanotecnología y hablaban sobre los desarrollos de la nanotecnología. Esas compañías que ellos dirigen son un ejemplo claro de una adaptación al mundo en el que estamos y al mundo al que se está viniendo y de forma cada vez más acelerada. Esa nanotecnología también forma parte de este menú tecnológico que debemos incorporar. Nanotecnología, neurociencias. Las neurociencias están aportando
haciendo un aporte extraordinario para comprender el comportamiento de nuestro cerebro ante nuestras emociones, nuestros pensamientos. No que vienen a descubrir la relación entre los pensamientos y las emociones, pero sí las neurociencias nos vienen a demostrar que los grandes meditadores de los siglos y de los milenios pasados sostenían con sus prácticas, hoy la neurociencia nos lo demuestra que es realmente así. Entonces, todo esto junto y todo esto aplicado a mi compañía es muy importante tenerlo en cuenta por sobre la prestación del servicio, por sobre los productos que yo venda. El día de mañana mi compañía no va a ser atractiva solo porque distribuyo tal producto o porque hago tal servicio, sino va a ser atractiva en la medida en que yo he sido capaz de generar valor en la compañía a través de la venta de este producto, a través de la venta de este servicio. Este concepto es muy importante tenerlo en cuenta y el empresario de hoy debe tener este norte para la conducción de su compañía. Tú me vas a decir, todo esto suena como muy lindo. Ahora, mañana lunes, y casualmente hoy es viernes, el lunes llego a mi empresa y ¿qué hago? Mira, el lunes vas a llegar a tu empresa y lo que tenés que atender es, venimos del impacto y todavía estamos atravesando el impacto de la pandemia. Entonces, tú tienes que tener un equipo que esté organizado en trabajar en los daños colaterales del impacto. Ese es el aquí y ahora. Y otro equipo trabajando en el día después de que esto termine, y vas a tener que tener desarrollado un plan en el cual tengas en cuenta todos estos aspectos. Porque hay algo que es muy importante que comprendamos. Cuando esta pandemia termine, no vamos a ir al mundo que conocimos. Vamos a ir a un mundo totalmente desconocido, donde lo único fijo va a ser el cambio y la única certeza va a ser la incertidumbre. Entonces debemos tener, por sobre todas las cosas, los que dirigimos empresas, tenemos que tener un cambio mental. Nuestra manera de pensar cartesiana, bueno, malo, lindo, feo, cielo e infierno, está totalmente en desuso. Debo tener una manera de pensar totalmente diferente. Y no se va a tratar de hacer las mismas cosas de formas diferentes. Vamos a tener que hacer cosas diferentes. Y para poder hacer esas cosas diferentes, vamos a necesitar creatividad. Y para poder generar y estimular la creatividad, vamos a necesitar reformularnos nuestros recursos humanos. Y nuestros recursos humanos serán nuestro capital más valioso. Y a medida que tengas un equipo de personas capaces de comprender la etapa que estamos viviendo, capaces de conectarse con su parte más creativa y haber generado el entorno para que esa creatividad fluya, tu empresa va a valer mucho más que tu estado de resultado. Versus tu competidor que solamente siguió con la línea cartesiana y tradicional del recurso humano. Bueno, malo, lindo, feo. De las 8 hasta las 6 de la tarde. Y seguramente eso le va a restar valor y no va a ser atractiva. Y ser atractivo en las compañías es muy importante. El empresario tiene que pensar siempre que su creación en algún momento puede que necesite ponerla en el mercado para que otro la siga. Este concepto es muy importante. Venimos de una era donde las cosas eran para siempre. Vamos a una era donde las cosas van a empezar y van a terminar mucho más rápido. Y para poder entender este proceso debemos estar mentalizados y entrenados y haciendo gimnasia mental para poder dirigir compañías en este estado de cambio y de incertidumbre permanente. Uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con esta generación de valor es el concepto que tengo del otro. Venimos de una era donde era contra el otro. Vamos a una era donde es con el otro. Entonces, esto llevado a las organizaciones es que ya no tengo que pensar estrategias contra mis competidores, tengo que pensar estrategias conjuntamente con mis competidores. Acaba de decir Jesús o Raimundo, no recuerdo cuál de los dos, algo que es muy importante, sus alianzas con las empresas de limpieza. Las empresas de limpieza lo veían al emprendimiento de Jesús, creo que fue, que era un gran competidor y un gran enemigo. Y Jesús les hizo ver de que no son enemigos, son complementarios y que juntos pueden ir con el cliente. Este es el mundo al que vamos.
La capacidad que tengamos de poder hacer un switch mental va a ser y va a estar directamente proporcional a nuestra capacidad de insertar nuestra compañía en el mundo que ya está y en el que va a venir. Y no solamente este proceso debe ser entendido y debe ser asimilado, sino que debe ser entendido y asimilado de forma muy rápida. La pregunta es, ¿estás preparado para el mundo que viene, para seguir sosteniendo tu compañía? ¿O estás, seguime la analogía, ¿ok? ¿O estás escondido atrás de la mesa esperando que la pandemia pase para volver a hacer lo de antes? Tengo una muy mala noticia para darte. No hay lo de antes a dónde ir. Vamos a un mundo totalmente nuevo y desconocido. Y entonces me tengo que preparar para lo que no sé qué es. Y tengo que estar con la capacidad de poder adaptarme a un cambio que no sé cuál es. Entonces, si voy a encarar esto desde la matriz cartesiana, evidentemente voy a fallar. Tengo que entrenarme como CEO, como gerente general, como presidente de la compañía. Debo entrenarme en todos estos conceptos. Entonces, la generación de valor ya no solo persigue un fin económico, voy a vender mi empresa o me voy a asociar con otro. La generación de valor forma parte de una necesidad para subsistir y para poder reinventarme en este nuevo camino y en este nuevo momento y mundo que estamos viviendo. Luego sí vendrá la pregunta en el momento adecuado de si estoy listo para el mundo que viene. Quizás fuiste muy capaz de, en el modelo cartesiano, en el modelo rígido, en el modelo de relaciones verticales, en la organización, fuiste muy capaz de llevar la empresa hasta este momento, llamémosle hasta las puertas de la pandemia. La pregunta es, haciendo eso mismo, ¿seré capaz de poder seguir con mi compañía luego de este proceso? Y quizás estas preguntas te lleven a que si generaste valor, estés en el momento de pensar en una adquisición, en una venta de tu compañía. Y el proceso de adquisición es muy simple y complejo a la vez. Simple en su concepto. Las empresas que son atractivas son las que generan valor. Las empresas que no generan valor no son atractivas. Entonces, luego sí vienen mecanismos en el proceso de adquisición, que eso es todo un ciclo de charlas aparte. Pero quería dejarte instalado este concepto. ¿Cómo llevar la empresa desde dueño, desde ese... yo empecé con mi primer venta de producto, con mi primer servicio, y trabajaba yo solo, facturaba, vendía, cobraba, instalaba, entregaba, empaquetaba, a la empresa que hoy tengo. ¿Y cómo voy a hacer para seguir teniendo empresa en el futuro? Es todo este proceso de valor que hablamos. Y en ese contexto tengo que estar siempre listo para poder estar en condiciones de haber sido capaz de maximizar el resultado de todo ese esfuerzo. Este es el gran momento del empresario. Es el momento de la expansión. Y la expansión a veces nos supera. Siempre miramos las grandes compañías como un foco, como un faro, ¿no es cierto? Entonces, miramos a Apple, miramos a Google, miramos a las grandes automotrices, etcétera, ¿no? Siempre miramos a estos grandes como un faro. ¿Está bien? Sí, está bien mirarlas como un faro. Pero por cada compañía de estas que son tan conocidas y tan exitosas y que tienen valuaciones bursátiles de cientos de miles de millones, tenemos miles, decenas, centenas de miles de empresarios pymes que no son el tamaño de estas compañías y posiblemente no lo sean nunca, pero que son dignos de ejemplo y que son empresas muy atractivas y que no son de las que mayormente se conocen. Pero muchas de esas empresas pueden pasar a una etapa de expansión. Y para poder llevar a esa etapa de expansión hoy las dos cosas que van a llevarte a esa expansión, yo te las resumiría en dos grandes palabras: creatividad e innovación. La creatividad y la innovación a multinivel, no solamente en el producto o en la tecnología, como nos hablaba Raimundo y Jesús de la nanotecnología, que la nanotecnología viene a ser una estrella importantísima en el mundo que viene. Vamos hacia un mundo nanotecnológico,
Estamos a 10, 15, 20 años, 30, no te puedo asegurar con un reloj qué día exacto, pero vamos a un mundo donde la química y el ADN del cuerpo se van a autocurar casi todas las enfermedades. Vamos a un mundo donde en 10, 15, 20 o 30 años no vamos a tener más fuentes derivadas de petróleo. Vamos a un mundo donde si hoy le sacáramos una foto a este mundo y pudiéramos viajar en el tiempo, 20, 30, 40 años, no reconoceríamos el mundo al que vamos. Hoy tengo que atender el día lunes. El día lunes lo voy a atender con el equipo que me va a atender el problema de hoy. Imagínense en un barco que recibe un impacto y el capitán del barco dice, evaluación de daños. Y van 5 personas a evaluar los daños y un equipo de gente a reparar los daños que se han producido. Mientras tanto, el capitán tiene que pensar a dónde va a dirigir este barco porque el océano está cambiando. Y la expansión llega a un punto en que no es una decisión que yo pueda tomar o no. La expansión va a significar o me expando o muero. Entonces, en la expansión yo voy a tener que entender de que los dos nuevos elementos en la era, llamémosle y permitímelo, la era cuántica neurocientífica en la que estamos, esos dos nuevos elementos van a ser la creatividad y la innovación. Jeff Bezos ya lo dijo, quiero que mi compañía se transforme en un gran laboratorio. Y ese gran laboratorio, ¿a qué se refería? Quería gente creando. Él quiere gente creando, gente que esté todo el tiempo generando ideas. Y hay una compañía que va a llevar adelante esas ideas. De 100 ideas, una va a ser el futuro suceso como lo fue Amazon. Para llegar a esa una va a invertir en 99 que no van a llegar a nada. Pero el objetivo es seguir alimentando las redes neuronales, seguir alimentando las neuronas para activar la parte de la creatividad y de la innovación. Y la innovación y creatividad en multinivel. A niveles de procesos, a niveles de vínculos, a niveles de recursos humanos, a niveles de desarrollo de productos, cómo me relaciono con el mercado, cómo me relaciono con mis pares, cómo me relaciono con el entorno con el que vivo. Y ahí traemos el último elemento, porque si tomamos en cuenta las generaciones de 20 y 30 años, tienen una relación con el medio ambiente muy, muy responsable. Y esas generaciones de 20 y 30 serán los que en un futuro nos gobiernen. Entonces vamos hacia un mundo donde la relación con el medio ambiente y el ecosistema va a ser tenido muy en cuenta como no lo fue en el siglo XX. Y llegado a este momento voy a tener que definir cómo voy a financiar esa expansión. Y esos flujos de inversión van a implicar distintos estadios y distintos niveles de cómo me voy a relacionar y cómo me voy a vincular con esos flujos de inversión. Este es el proceso. Como dueño solamente estaba preocupado en vender y cobrar y pagar lo menos posible. Y cuando digo pagar lo menos posible, pagarle al empleado lo menos posible, pagarle al fisco lo menos posible, pagar el alquiler lo menos posible y tener la mayor plata posible en el bolsillo cada fin de mes. De esto a este empresario que tiene esta mentalidad. Este es el gran camino y el gran proceso. Y el momento que estamos viviendo es propicio para poder desarrollar y forzosamente te diría que estamos con la necesidad de tener que pensarnos de esta manera. Hoy pensar una empresa es pensar una empresa que genere valor. Y la generación de valor tiene que ver con la creatividad, con la innovación y con todos los otros aspectos operativos que te he mencionado. El tema es fascinante, el tema te diría que es el tema del momento y da para muchísimo más. Pero quería darte una pincelada porque todas estas cosas que te dije son títulos de una charla, de un ciclo de charlas, de una conferencia en sí misma. Nosotros, en el marco de nuestra consultora Lerson Group, acompañamos a las empresas en este proceso de transformación de dueño a empresario. Procesos para poder pasar del modelo de rentabilidad como valor al modelo de valor con rentabilidad. Y el camino tiene que ver con profundizar todos los procesos en relación a todos estos temas que estamos conversando. Por último, quería comentarte que independientemente cuál fuera el giro de tu negocio, independientemente cuál fuera el tamaño de tu empresa, tu negocio o tu empresa de aquí a cuando termine la pandemia,
pensar en cómo vas a hacer para sobrevivir. Hoy Jesús le dijo a un cliente, dijo en su charla, un cliente que estaba preocupado porque su tecnología iba a hacer que dentro de 6 meses no fuera necesario visitarlo, y el cliente y él le decía, pero ¿cómo puedes asegurar que vas a tener cliente dentro de 6 meses? Es muy bueno lo que dijo. Yo te diría, y voy a tomar las palabras de él y te voy a decir, ¿cómo podés garantizar que vas a tener empresa dentro de 6 meses o dentro de un año, cuando la pandemia termine? Es muy importante que reaccionemos y que lo hagamos a tiempo. Yo voy a sacar ahora la pantalla, si esto me permite. Creo que sí. Ahí estamos. Entonces, Ana, quiero ser respetuoso de los tiempos. Estos temas son muy fascinantes, dan para mucho más, pero quiero respetar los tiempos pautados y creo que tenemos ahora un espacio para preguntas. Sí, Leonardo, y muy interesante, pues como todo lo que nos contaste, realmente sí tenemos un par de preguntas, tenemos tiempo para un par de preguntas. Digamos que sería como bueno saber para los empresarios que quisieran como empezar como a hacer, a generar valor en sus compañías, de qué manera de pronto podrían superar cualquier obstáculo que se pueda presentar por legislación local, que en algunos países latinoamericanos es un poquito difícil el tema de formalización. A rasgos generales, ¿pueden buscar asesorías o qué les sugieres? Sí, cuando hablamos en Latinoamérica tenemos que entender de que Latinoamérica es un mundo de mundos. O sea, estamos hermanados en la cultura, estamos hermanados en el idioma y estamos hermanados en las maneras de ser, pero cada país es un mundo aparte en términos de legislación. Ahora bien, yo no me quisiera detener en detalles de legislación, que esto es un campo específicamente de abogados en términos de la jurisprudencia y en términos de los alcances jurídicos. Lo que sí es muy importante entender de que vamos a un mundo donde todas las relaciones van a cambiar. Va a cambiar el sistema jurídico, no solamente la generación de valor en las empresas. Fíjate que están cambiando las relaciones laborales. Entonces hoy con el in-home, yo ya no me tengo que reinventar mi estructura jurídica. Esto ya hay países que lo están haciendo y hay países que ya vienen dando un avance con esto, países en Latinoamérica. Mal o bien, hay países que ya están empezando a legislar sobre el trabajo a distancia. Y el trabajo a distancia tiene otra mecánica completamente distinta, más disruptiva. Entonces, evidentemente, vamos hacia un proceso de transformación muy profunda. Ana, este tema es muy fascinante. Yo hace ya más de un año que vengo en distintos espacios, en distintas organizaciones, a lo largo y a lo ancho de América Latina, en Europa y en Estados Unidos. Vengo hablando de esto conjuntamente con otros que también venimos hablando de esto, porque es muy fascinante el momento que estamos viviendo. ¿Es duro? Sí, es duro. ¿Es complejo? Sí, es complejo. Pero tengamos en cuenta que el mundo al que vamos es un mundo totalmente desconocido, que tiene cosas que tienen que ver con el mundo que conocimos, pero realmente vamos a un mundo completamente diferente. Y específicamente, cómo nos vamos a relacionar con el orden jurídico, con el orden social, dentro de las organizaciones, entre las familias. Vamos a un cambio muy profundo y que va a impactar a multinivel. No podemos disasociar cómo se comportan las organizaciones de cómo se van a comportar las familias. Vienen pidiendo pistas generaciones que tienen una cadena de valor completamente disruptiva. Hoy un joven no prioriza la estabilidad hacia 15 o 20 años que le puedas ofrecer en un trabajo. Hoy un joven te prioriza estar feliz con lo que está haciendo. Y si mañana deja de estar feliz, te abandona una carrera que el modelo cartesiano te decía, pero tenés una carrera extraordinaria para hacer a los próximos 20 años. Y el joven te dice, ya no soy más feliz, me voy a otra cosa. A este mundo vamos. Y hoy ser capaces de dirigenciar y ser capaces de poder llevar adelante este neuromanagement que hoy requieren las organizaciones, tiene que ver con todo este proceso que estamos hablando.
Bueno, Leonardo, y lo que mencionas del talento humano y de pues cómo ser como más feliz, digamos, en sus puestos laborales, ¿tú crees que el hecho de que las compañías que quieran generar valor lo pueden hacer no solo para sus clientes, sino también, obviamente, para sus colaboradores, ofreciéndoles qué, digamos, puede ser capacitación o qué elementos podrían ser importantes? Ana, es muy linda tu pregunta, muy interesante, porque son tantas las cosas que me gustaría compartir, pero no es posible en el corto tiempo. Pero en relación a este tema, fíjate algo que es muy importante. Hay que cambiar el concepto en términos de la relación de mi empresa, cualquiera sea el ejercicio que tengas, y tu cliente. El cliente te va a demandar mucho más que la prestación de un servicio concreto o de la prestación de un producto. Vamos a tener que generar valor y crear valor agregado con la prestación de servicio o con el producto que yo venda. Esto es central y muy importante desarrollar y tener en cuenta en este momento que estamos viviendo. Entonces, esa capacitación tiene que ser real, tiene que ser genuina y tiene que ser interesada. Pero interesada no porque me va a dar más rentabilidad, sino porque es la nueva manera que me voy a tener como vincularme como proveedor cliente. Porque el cliente ya está más sofisticado y también está viviendo este proceso y no se va a conformar con que le des este producto o le des este servicio a la manera cartesiana. Va a requerir generación de valor. Y la generación de valor va a tener que ver cómo le colaborás a que ese cliente pueda ser creativo. Hoy, el enfoque que debiéramos tener en nuestras empresas, cuando pensamos desde el marketing tanto nuestras actividades como en la venta como en el servicio, es qué capacidad tiene mi cliente a partir de que incorpora mi bien o mi servicio de generar valor y de crear valor. Y este es el secreto que debemos comprender. Y esto es el desafío que debemos tener como empresarios. Leonardo, y ya pues como para que vamos terminando, cuéntanos así como a grandes rasgos, ¿qué mentalidad debería tener un empresario que quisiera ver crecer su empresa? ¿Qué tipo de mentalidad es la que de verdad lleva como al éxito, por decirlo de alguna manera? Es muy interesante, Ana, y me gusta mucho que alguien se haya hecho esa pregunta. Yo te diría que más que la mentalidad que tiene que tener, te diría la mentalidad que no tiene que tener. La mentalidad que no tiene que tener está en relación al modelo cartesiano. Bueno, malo, lindo, feo, barato, caro, cielo, infierno. Esta modela cartesiana es lo que no debe tener un empresario como mentalidad para afrontar el mundo que ya está y al que vamos. ¿Qué mentalidad debe incorporar? La pregunta. No dar por certera, sino la pregunta. Por otro lado, la capacidad de generar en el otro que los demás quieran hacer. No, el concepto de management está mutando aceleradamente. Hoy hablamos en este proceso de evolución del management, pasamos del management al neuromanagement y ya estamos hablando del quantum management. Y el quantum management tiene que ver con qué capacidad yo como número uno de la compañía o como staff de la compañía voy a ser capaces de que los demás no solamente hagan, sino que quieran hacer, que quieran crear y que lo hagan sin necesidad de que sean inducidos a hacerlo. Este es el nuevo gerenciamiento y esta es la nueva mentalidad que debemos practicar. Es un cambio filosófico importante, no cabe duda, pero debemos hacerlo. No sé si esto te amplía, Ana, la pregunta o si querés formulemos de otra manera la respuesta. No, creo que queda muy claro. Bueno, y ahora que estábamos hablando hace un momento de nanotecnología, digamos que las empresas que se dedican pues como a este tipo de negocio y de actividad, ¿tú crees que exista de pronto un límite sobre qué forma se pueden aplicar todos los principios que nos comentaste en tu presentación? Yo te diría que no hay límite, porque no hay límite a la creatividad. Esto parece ciencia ficción filosófica el domingo en la iglesia, si me permitís, pero tengo una noticia para darte, no lo es real. Vamos a un mundo donde quienes se adapten sean los creativos.
Si le pedimos un auxilio a la antropología para entender todo nuestro proceso evolutivo, tenemos que entender que venimos de que el hombre más fuerte es el que sobrevive. Eso está inscrito en nuestro ADN. El hombre que es más fuerte es el que sobrevive. Y yo hoy te diría que debemos mutar ese pensamiento a que el hombre que va a sobrevivir, y cuando digo hombre lo digo genérico, hombre, mujer, que va a sobrevivir, va a ser no el más fuerte, sino el más creativo y el que tenga capacidad de adaptarse y de innovar. Este es el nuevo estado en el que nos vamos a navegar. Entonces, ¿cuál es el límite? No hay límite. No hay límite para la capacidad y para la creación. Lo que hay, y te cierro con esto, donde hay límites es cuando tengo que materializar esto. Pero esos límites, en realidad, van a ser autoimpuestos. Porque y es muy interesante esto. Y discúlpame que me apasione, pero es muy importante esto. Muchos empresarios dicen, no, mi posibilidad o mi incapacidad de poder crecer es porque no accedo a la financiación. Error. Tú sabes que en este momento del mundo, de enero a marzo de 2021, hay una liquidez en el mercado en el mercado bursátil, en el mercado capital, hay liquidez como nunca hubo antes en la historia. Lo que sobra es dinero. Lo que están faltando son proyectos creativos. Los proyectos creativos tienen una capacidad de absorber capital inimaginable. Entonces, no nos tenemos que limitar. Cuando hablamos de límite, nos autolimitamos. Cuando hablamos de expandirnos, nos posibilitamos a que eso ocurra. Perfecto, bueno, yo creo que a Alison le quedó súper clara la respuesta y me encanta pues la respuesta realmente. Bueno, también Jenny Zoraida Muñoz nos pregunta si hay una fórmula que sea muy efectiva de crecimiento pues frente al mundo que estamos viviendo y enfrentando los nuevos cambios. Esa fórmula responde seguramente a un algoritmo que es muy complejo. Pretender la fórmula como A más B menos C, todo elevado al cuadrado, dividido la raíz de N, no la conozco. Lo que sí te puedo decir, y sin lugar a duda, y sin equivocarme, de que esa fórmula la vas a ir construyendo. El desafío es tener la capacidad de construir cada variable de ese algoritmo que se va a ir autoinventando. Entonces, día lunes, asistí a la charla de Leo y me gustó mucho algunas cosas que dijo, algo que te voy a invitar a que hagas porque siempre me gusta despedirme de esta manera. De las 100 cosas que dije o de las 1000 cosas que dije, si hubo una que te sirvió, llévate esa una que te sirvió y no te quedes perdiendo tiempo criticando las 99 que no y quién te las habló. Este es el primer cambio. El cambio está en vos. Mirar las cosas de manera positiva, elegir qué miro, este es el primer cambio. Entonces, no porque hablaba rápido, porque hablaba lento, porque no le entendía, porque la camisa azul, porque no le entendía a Ana, porque todo fantasma. No, este es el primer cambio. A quien pidió la fórmula te diría, el primer algoritmo de la fórmula es, empecemos a mirar, elijamos mirar lo positivo, elijamos mirar lo que sí podemos. Elijamos mirar lo que sí tenemos. Elijamos mirar el agradecimiento. Elijamos mirar nuestras posibilidades. Este es el primer cambio. Y esto sí lo podemos hacer el día lunes, cuando te sientes en tu escritorio y llegues a tu oficina y te sientes y empieces a mirar las cosas, no la mires como la miraste el viernes. De todo lo que tengas en la mesa, mira lo que sí podés. De todo lo que tengas que resolver, mira lo que sí vas a poder resolver el día lunes. Y hacelo. Y hacelo sin distraerte tu mente, que tu mente te va a traicionar. Y que la pandemia, que el dólar, que los vuelos, que se cerró el país, que se abrió el país, que no sabemos la vacuna. Sí, ya sé. Y todo eso está ocurriendo. También ten en cuenta que tenemos que ser todos agradecidos. Todos los que estamos participando de este evento estamos de la mitad de la tabla para acá. Pero tengamos en cuenta que en la humanidad hoy hay muchísimas millones de personas de la mitad de la tabla para acá que no pueden acceder a esta charla. No pueden acceder a esta charla porque no saben si van a comer la semana que viene.
Entonces nosotros que sí sabemos que la semana que viene vamos a comer y la otra y la otra y la otra, y que nos estamos preguntando cómo viene el futuro y cómo viene el mundo hacia adelante, mirá si no tenemos cosas para hacer. Tenemos que hacerlas. No que si me doy el lujo de voy a pensar o no voy a pensar. Como esté, como sea, tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo por mí y por el prójimo. Porque también esto tiene que ver con el mundo al que vamos. No nos vamos a salvar solos, nos vamos a salvar en red, nos vamos a salvar de manera colaborativa. Pero que entonces me estás hablando de un comunismo. No, eso es la otra cara de la moneda del modelo cartesiano. No es ni comunismo ni no comunismo, es un capitalismo inteligente, es un capitalismo consciente de que somos con otros, no solos. Entonces, mirá todo lo que tengo para hacer el lunes cuando me siente en el escritorio. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo. Creo que ha despertado pues como muchas inquietudes y espero pues que todos tengan como mucho en qué pensar este fin de semana. De nuevamente, muchas gracias pues por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, gracias a toda la audiencia, gracias por compartir este espacio, gracias por estar ahí con su presencia y con sus preguntas. Desde el espacio de nuestra consultora estamos para asistirlos en todos estos procesos y fundamentalmente pongámonos de pie y avancemos. Perfecto.